yo quiero que tengamos esta experiencia. Una experiencia que va a ser muy particular y que tiene historias. Entonces les quiero contar un poquito de historia. Muchos de ustedes me conocen hace mucho tiempo. Muchos de ustedes saben que he pasado media vida sabiendo que hay algo que aún no expresamos los seres humanos. Y desde muy niña tuve la sensación de que no podíamos pasarnos la vida en sufrimiento y en pelea. Que este me dijo, que este no me dijo, que fue que este me puso problema, que es que el otro, que es que mi papá, que mi mamá, que mi papá le dijo a mi mamá. Y llegábamos al colegio llorando y un día nos sentíamos bien, otro día regular, un día enfermos, otros no. Y yo como que sentía que tenía que haber algo. Sin que yo me vaya a poner a contarles la larga historia, como todo lo que ha sido el espacio y la historia de cada uno, pero sin que yo me vaya a detallar en eso, yo quiero decirles, este es un largo camino y tengo la certeza de que este largo camino no ha sido gratuito. Sé que estamos aquí porque este es el momento que nos corresponde. Sé que es el momento que todos nosotros, como almas más viejas o más maduras o de más trayectoria tenemos, y que ustedes también lo han experimentado de chiquitos, de sentirse uno a veces ajeno a las personas que tiene al lado, lejano o distante de lo mismo que tiene que vivir, de la situación social, de la familia, de los compromisos, de entonces cómo lo hacemos, de qué color nos vestimos, para dónde nos vamos, cómo nos ponemos, como que uno a veces siente que no siempre está en sincronía con ese mundo que está afuera y que nos quiere normatizar. Yo me acuerdo estar muy niña, tal vez en el colegio, en primero, segundo de primaria, diciendo, ¿por qué me tengo que poner un uniforme? ¿Por qué igual a todo el mundo? No me gusta esto, no me gusta ese cinturón. Esa normatización desde siempre, a pesar de que no era difícil, era fácil ser como todo el mundo era, pero esa normatización nos daba un poco, yo creo que de pregunta y de cuestionamiento. Así que hay algo que venimos buscando hace mucho tiempo. Sin embargo, Infinito tiene una historia y tiene una historia muy propia y muy particular, porque después, sin ninguna duda, tomé la decisión de estudiar psicología, sin ninguna duda. Eso parecía muy absurdo. Imagínense que cuando yo entré a psicología ya estaba tan demasiado enamorada que me iba a casar. O sea, yo creo que no era que yo me quisiera casar. Algunos de ustedes me han oído decir, yo me quería ir a acampar, pero no me quería casar. Solo que no tenía alternativa para poderme ir a acampar a la orilla de un río, me tenía que casar. Entonces tomé la decisión valiente y responsable de casarme. Pero sí sé que había en mí como una semilla sembrada de estudiar primero psicología. Entonces, mi suegro entonces decía, oye, ¿y tú para qué vas a estudiar eso? ¿Eso para qué te va a servir? Y el día que tu marido no tenga trabajo, ¿eso para qué te va a servir? Lo que mi suegro no sabía es que mi marido iba a estar pocos años ahí a cargo de la vida y era yo la que me iba a hacer cargo el resto de la vida. Éramos tan niños que él salió a vivir su vida y yo me quedé a cargo como psicóloga. Así que estudiar psicología fue ese acto valiente que nadie entendía para qué, pero yo tenía la certeza de que no importaba si trabajaba o no trabajaba como psicóloga. Y creo que esa fue la catapulta. Empezar a estudiar psicología me permitió abrirme a un mundo que quizás no era tan claro o tan concreto. Un mundo donde yo podía incursionar en libros, en autores, en novelas, meterme como en esa onda de fantasía, digámoslo así, sin separarme mucho de lo que se esperaba de mí. Bueno, el resto es mucha historia, pero la otra historia es que yo nunca pude trabajar en ninguna parte porque era muy joven. Yo tenía 22 años cuando terminé la carrera. Era psicóloga, era casada y era mujer, o sea que yo no tuve trabajo. Y hoy sé claramente que yo no entré a una organización porque yo no hubiera sido capaz de hacer parte de ese orden, de ese rigor, de ese cuidado, de ir todos los días y de volver. Y eso empezó a tratar. Ya después la vida se desorganizó del todo, porque yo me fui a mi casa para vivir feliz, pero volví y me encontré con la realidad de casarse uno a los 19 años con un hombre que tenía 22 años, que los dos estábamos estudiando
y ahora esto cómo es. Entonces empezar a digerir la historia familiar, empezar a digerir de dónde vengo, qué pasaba. Eso no era irme de mi casa y ya todo estaba solucionado. Eso era entenderme y entender y conflictuar y saber qué pasaba y querer soñando que la vida fuera distinta. Bueno, y pasar todas. Las verdes, las maduras, las ricas, las no tan ricas, hasta tener las hijas, crecer y crecer sola porque el otro no había crecido, el otro ya acampando y cazando por los montes. Así que yo me quedo muy joven con las dos niñas en manos mías. Y les digo la verdad, el papá se perdió muchos años hasta que se murió. Se murió un tiempo después. O sea que toda esa historia es la que siento que ha sido como una búsqueda personal constante de entenderme, de entender la vida, de entender por qué sucede lo que sucede. Y me llevó a buscar muchas personas. Pero realmente el proceso más especial es el que he vivido en los últimos 16, 18 años. Cuando digamos que ya salgo como de la psicología tradicional y comienzo a encontrarme con muchas revelaciones que son lo que realmente, más allá de la mente, más allá del comportamiento, más allá de lo que nosotros podemos medir y sentir, es el ser, es saber que voy descubriéndome como un ser que yo intuía, pero que no era fácil ni posible descubrir. Ustedes saben que hay muchos obstáculos. Por un lado uno sabe y por otro lado la vida siempre te aterriza en lo concreto. Eso ha sido un proceso, entre otras porque en esa época de tanta búsqueda, de tantos maestros, yo estaba siempre trabajando dentro de las organizaciones y yo me entusiasmaba y llegaba a decirles a todos, vamos, yo los quiero invitar a esto, vea, vamos a traer este maestro. Bert Hellinger, por ejemplo, es de constelaciones hace 30 años, pero ¿quién hacía constelaciones hace 30 años? Ya ustedes saben que yo fui la pionera en Colombia en el primer taller de constelaciones y estuve ahí y yo invitaba a las personas. Pero cuando la gente iba, pues después me cancelaban el contrato. No, es que Olga es muy esotérica, no, necesitamos una persona con más estructura administrativa. Entonces yo de pronto empecé a ser un poquito clandestina porque yo no podía jugar todos los días con que yo allá me paraba en el escenario y podía hacer las cosas. Pero este fue un mundo que se volvió dual, solo que cada día se ha ido integrando más. Desde hace 3 años termina pandemia y yo en la pandemia trabajé muchísimo sentada, haciendo conferencias sentada, caminé mucho con Ator por las montañas y yo recuerdo que al final yo llegaba fundida a la portada, no me daba, me dolían muchísimo los pies y la pierna. Yo tenía una displasia de cadera de nacimiento leve, pero en la pandemia se acentuó. Así que dejé de caminar y llevo 3 años tratando, intentando. Yo soluciono eso sola, yo hago fisioterapia, yo fortalezco, yo encuentro otro centro y no lo logro. En diciembre me voy a Chile, estoy en Chile todo ese mes de diciembre a enero, que algunos de ustedes también me oyeron contarles la historia, y me doy cuenta que era que yo no podía caminar 8 o 10 cuadras. Yo con carro lo hacía, pero yo no soy capaz de caminar 8 cuadras, de llegar desde donde yo estaba en la cabaña al lago. Yo no soy capaz de ir al mercado y venir con las bolsas, así que tomo la decisión de hacerme la cirugía. Esa fue la cirugía de este año. Y creo que esa cirugía parte esta línea de tiempo en dos, porque siento que la cirugía acaba con una historia de mi vida. Y es toda la historia de tratar de ser independiente, toda la historia de yo moverme a mi ritmo, toda la historia es mi pierna derecha, es como la lucha por ser ese masculino y que a mí no me detenga nada. Y simplemente es, no hay nada más que dejar toda esa historia atrás. El año pasado trabajé todo el año, finalmente, despidiendo todo lo que viene de mi papá y de mi mamá, pero no era mi papá y mi mamá físicamente, es despedirme de las leyes que he recibido y heredado de ellos. Nosotros no estamos atados a las personas, entre otras, ni son mi papá ni son mi mamá.
Ese par de personajes existen en otros lugares universales y son otros seres y pueden vivir en Sirio o en Orión y ya no son nada conmigo. Y nosotros seguimos apegados a eso, a la ley que ellos nos entregan. Así que esa cirugía marca el momento en el que yo digo, se acabó esa ley. Es como, ya no tengo que obedecer. Yo muchas veces le digo a las personas, si quieres salir de ahí, tienes que aprender a desobedecer. Y desobedecer es no decirle a mi mamá rebelde como una adolescente, usted no me manda. No, es salir de la ley que gobernó la vida de ellos, que es la ley de la pobreza o la ley de la obediencia o la ley del sufrimiento o la ley de la manipulación o la ley de la humillación o la ley. La ley de lo que nosotros salimos es de la ley, no de los personajes. Cada vez que yo pienso en mi papá y mi mamá siento una ternura infinita, pero su ley no es mi ley. Y tampoco es la ley de mis hermanos, mi ley. Ya no es. Entonces, el amor por ellos es inmenso, pero no la ley. Así que esa cirugía de cadera, además me dio una sorpresa enorme, porque me preparo, encuentro la médica perfecta, hicimos una súper buena conexión, todo estaba perfecto. Y perfecto fue que fue perfecto. O sea, yo a los 15 días me sentía caminando suelta, bien, sin bastón, sin ese caminador. Caminé unos días con ese caminador y después solté el bastón y empecé a caminar. Y ya, como si no hubiera nada. Fue tan fácil esa recuperación que saqué algunas conclusiones. Todo pasa cuando uno está listo para que suceda. Nunca sucede antes de que uno esté listo. Quizás si lo hubiera hecho 3 o 4 años antes, dudando, como me decía todo el mundo, pero ¿por qué no te haces la cirugía? Mis hijas me decían, mamá, pero ¿por qué tienes que tener dolor? Yo les decía, porque estoy tratando de generar yo misma la fuerza. No, no lo logré. Una vez que tú dices, ese no es el camino, hay otro, y lo intentas, ya, fue demasiado fácil. Y otra cosa que sentí es que me he preparado toda la vida para conservar el bienestar. Y yo lo llamo el ser bienestar. Es decir, una cosa integral, completa. Uno no está bien físicamente, sino es todo un todo, un integral. Y eso fue lo que hizo que esa cirugía fuera tan fácil, pues para la médica, para la fisioterapia, para todo. Y Almé ya estaba en la piscina y había algo. Y entonces ahí, yo creo que en esa ruptura fue cuando yo dije, yo quiero comenzar a compartir algunos de estos principios de infinito con las personas que vienen hace tiempos como trabajando en ellas mismas, no necesariamente conmigo, sino para quien está listo como para estar en este proceso. ¿Por qué? Porque la conexión a la que le hemos apuntado mucho tiempo es a quitar el problema, es a encontrar el trabajo que sí quiero, es a encontrar la relación que necesito, es a conectarme con mis hijos de la manera que debo, es a no tener conflicto con las personas, es a tratar de entender qué está pasando. Nuestra conexión ha estado muy en el horizontal y a veces, intuyéndolo, nos cuesta como elevarnos, soltarnos de la ley de las personas que tenemos al lado y saber que la conexión a la que nosotros nos debemos no es social, ni es familiar, ni es aquí y ahora. Yo no pertenezco a ese colectivo. Yo pertenezco a algo más que esa colectividad. Entonces, esa es una conexión vertical. Y ese es el eje que tengo que hacer hasta el centro de la Tierra. Estoy en este planeta, Él me ha recibido y hasta el infinito. Y en ese eje no tengo pierde. Es decir, ahí puede pasar lo que quieran en este planeta. Ahí puede pasar alrededor de nosotros lo que sea. Y no nos tenemos que separar de nada ni de nadie. Solo tenemos que estar en conexión con nosotros mismos mientras todo sucede. Pero no nos perdemos de ahí.
todo lo que sucede acá es una renovación de nuestro ser para este nuevo tiempo. O más bien, estamos nosotros haciendo la renovación de nuestro ser porque estamos en este nuevo tiempo. Y una de las cosas que quiero es que podamos ver cómo cambiar esos 10 mandamientos que son dogma, que son mandato, que son pecado, que son obligación, y los podamos transformar por unas nuevas leyes de conexión con la naturaleza, con nosotros mismos, con el amor y con la vida. Y es totalmente distinto. Yo me acuerdo que yo en el colegio decía, ¿y por qué tengo que tener miedo de Dios? ¿No será que puedo tener más amor que miedo? Porque tú tienes que tener temor de Dios. O sea, yo me acuerdo como muchas cosas que me entraban un poquito en contravía en tanta norma. Así que esto no es un precepto. Segundo, todos estos conceptos son simplemente información. No te esfuerces por ajustarlos a tus creencias actuales ni creer ciegamente en nada. Escucha, recibe, procesa y vive tu propio sentir interior. Y realiza prácticas sugeridas y con ellas vas a enriquecer tu orden diario. Si uno empieza en la vida cotidiana a tener unas prácticas permanentes, nuevas, las prácticas mismas lo transforman a uno. Parecido al ejercicio. El día que uno decide hacer ejercicio, ya. Y lo otro es, lo más importante nos lo va a entregar la experiencia. O sea, todo lo que sintamos se vuelve verdad mía. Eso es mi motivación. Ese ha sido el camino de infinito.